Voy a hablar del Código Tributario, de disposiciones generales. Concepto de la obligación tributaria. Les voy a hablar del Código Tributario, de disposiciones generales. Concepto de la obligación tributaria. La obligación tributaria, que es el derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario. Esto está establecido por ley, que tiene por objeto cumplimiento de presentación, que siendo exigible coactivamente. Por ejemplo, mi amiga me debe un lapicero desde hace mucho tiempo, que hasta el día de hoy no me lo devuelve. Y yo ahora voy a actuar coactivamente. Le voy a quitar sus 2 lapiceros. Uno es por el que me debe, el otro es por el tiempo que pasó. Nacimiento de la obligación tributaria. La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley de generador de dicha obligación. Nos dice también cuando se entregue un bien o cuando se emite el respectivo comprobante de pago. Lo que ocurra primero, por ejemplo, que se transfiere el bien el día 12 de marzo del 2018. Es entonces, en esta fecha, nace ya la obligación de poder pagar el impuesto. Ejemplo, que el que vende bienes, el que presta servicios. Exigibilidad de la obligación tributaria. La obligación tributaria es exigible cuando, vencido el plazo fijado por ley para el pago, el deudor tributario no ha cumplido con la prestación. También nos dice, desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago, que figure en la resolución que determine la deuda tributaria. El acreedor tributario. Acreedor tributario es aquel en favor de cual debe realizarse la presentación tributaria. En pocas palabras, es quien tiene derecho a cobrar la cantidad de dinero que el otro le debe. También es aquel favor de cuando se realiza la prestación. Ahí tenemos en gobierno central, que es el poder ejecutivo, Congreso. Tenemos también en gobiernos regionales. También tenemos en gobiernos locales, que ahí están el municipio, provincial, distrital, ¿no? Entidades de derecho público. Ahí está también el Senati, Cencico. Concurrentes del acreedor. Cuando varias entidades públicas sean acreedores tributarios de un mismo deudor y la deuda no alcance a cubrir la totalidad de la deuda tributaria. Por ejemplo, el deudor se obliga a entregar un mismo bien a diversos acreedores que concurren con igual o diversos títulos y que reclaman para ejercer un derecho a exclusividad. Prelación de las deudas tributarias.
La prelación implica prioridad o preferencia en el cobro. La ley establece que unos créditos excluyen a otros. Ahí tenemos, ¿no?, las remuneraciones y bienes sociales. El otro tenemos aportaciones a ONP o EPC. El otro tenemos también derecho de los alimentistas. Tenemos también deuda tributaria. También nos cabe decir, las deudas tributarias gozan del privilegio sobre todos los bienes del deudor, que el derecho de prelación pueden ser invocados en cualquier momento. Deudor tributario. Deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la presentación tributaria como contribuyente o responsable. Esto nos quiere decir, es quien está obligado a pagar una cantidad de dinero. El contribuyente es aquel que realiza o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria. Es un punto muy fundamental. El contribuyente es el que va a reclamar un acto, ¿no? Y ese acto debe estar establecido en una norma tributaria para su método de impuesto, o simplemente este contribuyente tenga un bien. El responsable. Responsable es aquel que, sin tener la condición de contribuyente, debe cumplir con sus obligaciones tributarias. Por ejemplo, tenemos que ser responsables, ¿no? O también conscientes en lo que hacemos. Agentes de retención o percepción. En defecto de la ley, mediante decreto supremo, pueden ser designados agentes de retención o percepción por razón de sus actividades. Nos dice también, son las personas designadas por la ley que por sus funciones públicos o por razón de su actividad, oficio o profesión, intervengan en actos u operaciones de los cuales deban efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. Muchísimas gracias.